Mira, era un hombre, era un poeta, un intelectual y a la vez era tan simple, tan humilde y tan sencillo, tan cercano a todos, ¿no? Estando ya en Olta, yo me acuerdo un día charlaba con Manuel, el párroco que vos lo conociste, y Manuel me decía, el viejo es tan bueno que te hace enojar. No he conocido otro cura más parecido a Francisco que Armando Amirati. Lo que nos dejó, que es un testamento de cristianismo. Un tipo que apareció, no gustó de entrada, pero una vez que entró en el corazón de la gente fue imposible sacarlo sin esa manifestación de fuerza que ejerció el poder. Una iglesia de todos, pero especialmente de los pobres. Por una iglesia que no busca audiencia porque habla triunfalmente de sí misma, sino porque intenta transparentar en su vida el amor, la misericordia de Dios. Cuando la ciudad de Rosario disfrutaba de sus últimos días de calor y las escuelas se iluminaban con las llegadas de niñas y niños, en el hogar de Isabel la Magna y Vicente Amirati nacía el 12 de marzo de 1918 su séptimo hijo, Armando. Con apenas 10 años, la vida de Armando empezó a peregrinar el camino del dolor y las ausencias. Con el fallecimiento de sus padres, fue su tía Teresa quien se encargó de su crianza educativa y religiosa. Ingresó al seminario Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Santa Fe, gracias al apoyo del entonces capellán del Hospital de Caridad de Rosario, el presbítero Antonio Cagiano. Antonio Cagiano, siendo ya monseñor y obispo de Rosario, le encomendó a Armando Amirati la dirección espiritual del seminario San Carlos Borromeo en Capitán Bermúdez. La llegada del padre Amirati fue algo normal, digamos, en el año 1962 vine a reemplazar a Monseñor Martín, que había sido ascendido como vicario. La primera imagen que tienen los fieles de él era de un sacerdote común, que venía a ocupar el cargo de cura párroco, y obviamente se ven sorprendidos a medida que Amirati va tomando ciertas decisiones dentro de la parroquia. El hecho de tener mayor intervención en los barrios humildes, de salir a caminar las calles, de ir a visitar a los enfermos, cosa que también antes la hacían, pero en menor medida. Cuando uno se refiere a Armando Amirati, generalmente se remite al último tiempo, incluso al día de la revuelta popular. Pero bueno, cada uno lo conoció en distintas facetas. Yo me acuerdo que era chico, iba a la primaria, iba a la escuela Raceto, en la época de los hermanos corazonistas. Y fue en esa época que Amirati llegó acá. Y no fue para nada un comienzo fácil y de inmediata seducción con la Grey Católica de Cañada, porque él venía a cambiar una forma de ser a la que estábamos acostumbrados. El padre Amirati llegó a Cañada y lo conocimos a través de la Cámara Junior, de la cual yo era integrante, estaba en Secretaría de Prensa, y lo fuimos a entrevistar para hacer una revista que en esa época publicamos, la revista Ensayos, y al mismo tiempo él apoyaba mucho a la juventud. La juventud empezó a arrimarse bastante a la iglesia al enterarse que llegaba un párroco más amigo, más familiar. Recorría la ciudad, ahí nomás se hizo amigo de la gente que estaba en el hogar de ancianos, que protegía a los chicos, a los desamparados. Bueno, el padre Amirati es uno de los grandes personajes de nuestra ciudad, es un ícono, un ejemplo a seguir, una muy buena persona. Después si fue cura, si pensó de un modo, pensó de otro, creo que quizás son rasgos secundarios de la personalidad. Para la gente es y seguirá siendo un santo.
el padre Amirati, apenas llegado a Cañada, hay un velatorio aquí en la iglesia evangélica, que está acá a media cuadra de mi casa. No me acuerdo si había muerto alguien, el pastor o alguien. Yo era vecina de ellos y fui. Y estando en el velatorio, llega un sacerdote, el sacerdote de sotana, por supuesto en aquella época. Todos se empezaron a mirar, porque era el sacerdote católico a una iglesia evangélica, por supuesto era cristiana, pero evangélica. Entonces llega y un familiar le va como a noticiar, padre, que el muerto era un evangélico, y el padre Amirati lo miró y le dijo: todos son hijos de Dios. Y yo tengo obligaciones, mi Greila que está acá, mi gente. ¿A ustedes les molesta que yo esté? No, no, padre, de ninguna manera. Él rezó una oración, saludó a los familiares y se fue. Yo lo conocí a Amirati, tenía 16 años cuando él llegó, y estando en la iglesia me llamó y me preguntó si quería participar del grupo de las jóvenes de Acción Católica. Así que comencé a reunirme con ellas y con él todos los sábados. Fue realmente una experiencia hermosa, porque pudimos, como él se reunía con nosotros y nos asesoraba y nos guiaba en esta formación apostólica que es la Acción Católica, pudimos ir conociéndolo como ser humano, ¿no? Extraordinario, de una bondad increíble, sencillo, con una gran cultura y no obstante cercano y humilde, ¿no? Para hablar de Amirati tenés varias ópticas. La encarás como sacerdote, lo encarás como ser humano, lo encarás como ejemplo social. Yo creo que Amirati fue un ejemplo general en todo lo que hizo en su vida. En Cañada llegó a tener el seguimiento de la mayoría de la gente, ¿no? Precisamente porque rompió un poco por su forma de ser. Yo no lo conocía antes, en actitudes anteriores, ¿no? En espacios anteriores, pero en lo que yo lo conocí era un cura que rompía el molde de lo que era un sacerdote en esa época. Alguien inalcanzable, alguien encerrado, alguien con poder, ¿no es cierto?, económico, social. En una oportunidad yo iba a la pileta del Círculo en auto y lo veo cruzar la plaza para ir tomar el paso a nivel ahí de... Y entonces doy la vuelta y lo espero. Digo: padre, ¿dónde va? Lo llevo. Y me dice: no, me voy. Bueno, pero lo llevo, padre, suba. Era un día de calor, alrededor de la 1:30 de la tarde, una cosa así. Llevaba un cajón acá, chiquito. Entonces le digo: ¿qué lleva, padre? Y dice: fui a una casa, había un velatorio y el bebé estaba sobre una mesa. Y había venido a buscar un cajoncito a una de las casas de velatorio y se lo llevaba para que lo pusieran allá. ¿Sabes qué? Me acuerdo y se me corta la voz porque me acuerdo de ese momento. Fue de una integridad de vida. Él no lo pidió, fue él a buscarlo y a llevárselo. Yo me acuerdo que en Las Lagunas tenían el bazar donde ahora está Van Gogh, Irigoyen y Lavalle, y se les incendió. Entonces el padre Amirati les prestó lo que era en ese momento el Círculo de Obreras, donde ahora está Nazaret, para que pusieran ahí su bazar hasta tanto solucionaran sus problemas, ¿no? Esta gente le regaló, creo que fueron ellos, un televisor. Los primeros televisores en Cañada, aparecía la televisión en blanco y negro en esos años. Inmediatamente ese televisor fue a parar a la habitación, a la sala de ancianos del hospital. Si él no retenía nada para sí. Una persona que siempre sabía o pensaba que los otros necesitaban más esto que le daban, ¿no? Y todo lo que recibía lo derivaba hacia otro lado. En ese sentido era muy desprendido de sus cosas. Me acuerdo que hasta el colchón regalaba,
seguramente después dormía sin colchón, entonces la gente le regalaba otro y lo volvía a regalar, hasta que don Rossi, que sería el abuelo de Anaí Silva, de la Floría Santa Lucía, no sé si te acordás, le llevó uno y le dijo, mire padre, este colchón me lo prestaron, así que no lo puede regalar porque me lo van a pedir de vuelta. Y bueno, fue la única manera de asegurarse que durmiera sobre un colchón. El padre Armando, bueno, primero que no manejaba, nunca manejó. Salía a la calle y la gente lo veía, sabía que el cura no tenía auto, lo cargaba en el auto, lo llevaba hasta donde tenía que ir. Y eso le daba mucha cercanía con la realidad, ¿no? Con la gente, con sus situaciones. Había un torneo de baby fútbol, eran muy populares en esa época, que se hacía en la canchita del Club La Unión, que estaba acá sobre calle Ocampo, donde ahora es la FIP. Y nos vinieron a hablar a la escuela, dijeron, bueno, ustedes nos nombraron un grupito, dice, van a integrar un equipo de baby fútbol, porque el padre Mirati quiere que la parroquia tenga uno, se va a llamar San Pedro. Entonces, no sé por qué nos eligieron a nosotros, éramos un grupo, éramos amigos, qué sé yo, bueno, la cuestión es que éramos bastante troncos. Fuimos a jugar, me acuerdo del primer partido, una goleada histórica, había equipo fuerte. Reunión con Almirati, con toda esa bonomía, dice, bueno chicos, dice, vamos a cambiar algunas cosas, y aparecen dos vaguitos que en la vida habíamos visto, nunca habían pisado la iglesia, pero que sabían jugar al fútbol. Entonces lo mandó al equipo de San Pedro, que ahí mejoró. Dos de nosotros, entre ellos uno era yo, salimos del equipo y alentábamos de afuera porque necesitaba triunfo. La iglesia no podía dar una imagen tan desastrosa. Bueno, yo era fanática de la iglesia. Cuando era chica no perdía una doctrina ni por broma, porque mi mamá había venido de una aldea de Italia, donde lo único importante que había era la iglesia. Entonces ella vivía pendiente de todo la problemática y la actividad de la iglesia. Entonces yo era rezadora, decir basta. No perdía una doctrina, nada. Sí. Porque había heredado eso de mi familia. Bueno, después mi mamá empezó a decirnos que había llegado un cura nuevo a la iglesia. Pero qué sé yo, es más raro. Ese año 1969 que ocurre la pueblada de los cañadenses defendiendo a su pastor, fue un año muy complicado a nivel político y económico del país. En mayo había ocurrido el Cordobazo, donde los gremios habían salido a reclamar en contra de las políticas económicas de la dictadura militar de Onganía, a tal punto que puso en jaque su gobierno y al poco tiempo fue reemplazado por Levingston, que duró muy poco, y esa dictadura la concluye Lanusse en el año 73. Y bueno, nuestra ciudad no estaba ajena a esa realidad. Con el grupo de los otros 30 sacerdotes querían así un ayornamiento en función de las resoluciones del concilio, quizás más rápido, y al no haber una comunión con el obispo, le presentaron la renuncia a sus cargos diocesanos, y no renunciaban como sacerdotes, sino al cargo que tenía cada uno. El obispo les aceptó la renuncia y lo que seguía era que cada uno se hubiera ido, como después se fue a Mirati de La Rioja, donde ejerció su sacerdocio hasta que murió. Pero la gente, lo imprevisto fue que la gente de Cañada se levantó y no quiso que se fuera. En cierta forma, hubo como una resistencia organizada a través de laicos pero muy cercanos a la iglesia, pero el día cuando comenzó toda esta historia de resistir de verdad, lo hizo esa gente, pero fue muy espontáneo. Yo trabajaba en Banco Nación frente a la policía y a un poco más de media cuadra de la iglesia. Vimos los primeros movimientos, cuando la policía viene vestida de civil, algunos, con un sobretodo largo, pleno junio, estaba frío,
y debajo de los sobretodos llevaban unos palos largos que medían más de 1,20 m. Me acuerdo le pusieron, pero estábamos todos ahí, plomo derretido en las cerraduras, porque venían las fuerzas policiales a ocuparla y para que no pudieran entrar tuvieron que entrar por la ventana, que de eso hay fotos. Y yo recuerdo una pancarta por una iglesia pobre, Partido Comunista. Partido Comunista que era totalmente ortodoxo acá, era comunista estalinista, no había, cristianos por la liberación. No, ahí era de un lado o del otro. Bueno, eso era lo que despertaba a Mirati para el cañadense común como éramos todos nosotros. ¿Cómo empieza la balacera? Cuando la policía empieza a rodear las calles y la gente a hacer esas fogatas de donde está la Galería Lavalle, sacaban las maderas, encendían fogata en la calle para amenguar los gases lacrimógenos. Bueno, alguien le tira una pedrada a uno de los jefes de la fuerza de choque en la cara. Entonces desenfunda una Colt 45 y da la impresión de que tira balazo al aire. Yo no me acuerdo de eso, pero lo que sí recuerdo que a pocos metros míos, 3 metros, le pegan un balazo a Leonel Goñi. Provocó una movilización en la ciudad que sacó cosas que no creíamos que las tuviéramos como comunidad, que siempre nos hemos pintado como individualistas, egoístas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al padre Mirati lo conocí porque empezó él a querer poner una guardería en la zona sur de Cañada de Gómez para resguardar a los chicos de las mamás que trabajaban, ¿no es cierto? Y empezaron haciendo algunas reuniones de señoras de Cañada de Gómez y entre ellas creo que la última que ha quedado en este momento es Borisia Piccinini. Y el padre Mirati era muy abierto, no era cerrado en esa iglesia tradicional de personas que iban a rezar. Decían, la religión es acción. Se sale de la iglesia y hay que actuar de acuerdo a lo que han rezado acá y han escuchado acá. La oración no tiene ninguna importancia si no va acompañada de la acción. La intención de él era tratar de reunir gente para que pudiéramos formar esa guardería. Así se hizo y la vecinal 17 de agosto, con muy buen criterio, nos dio de albergue la vecinal de ellos. Era un organismo imprescindible detrás de la vida. Entonces con la señora de Peralta, no sé si usted la conoció, Ede, buenísima, una mujer buenísima, empezamos a pensar en qué podía hacerse para aquel barrio, porque el barrio aquel era el que sufría mucho. Después de acá más o menos había trabajo y de todo. Entonces el padre se acercó, nos ayudó y pudimos fundar allá una institución que fue la guardería, que le daba, satisfacía las necesidades de familias muy desprotegidas. Entonces se fundó la guardería infantil allá. El padre iba siempre, era muy buena persona, pero yo creo que chocaba un poco con la iglesia. Era demasiado sensible, me pareció. Era muy buena persona. A Mirati para Cañada de Gómez sí, que es una figura relevante. Di un ejemplo. Hay un barrio que se hizo gracias a Mirati, sin un peso, sin una donación, sin un subsidio, con el hombro de la gente, el apoyo de la gente, la identificación de los pobres con él. El barrio Juan 23. Nadie a lo mejor se da cuenta que ese padre que teníamos nosotros tan humilde
podía haber llegado a motivar a tanta gente para llegar a ser un barrio. Y lo hizo. Una mañana yo me levanto, preparo el mate, no había yerba, entonces fui a buscar yerba. Preparé el mate, que se tomó unos mates, charlé un rato con él y ya se me llenaba de gente y me fui. Cuando vuelvo, eran cerca de las 12, tenía que cocinar, ¿viste? Algo para comer y le digo, pero yo tomo unos mates, no había más yerba, ¿viste? No estaba más el paquete de yerba. Digo, Armandito, digo, ¿no viste el paquete de yerba? Sí, se lo di a doña Rufina, que era una viejita que vivía ahí a media cuadra, que criaba doñetito, qué sé yo. Y claro, yo le digo, che, ¿y yo con qué tomo mate ahora? Entonces me mira, ¿viste? Se puso a reír, se paró, ¿viste? Me metió la mano en los bolsillos y me sacó un billete de 5 pesos. Y me dice, toma, anda, comprate, me dice, ¿viste, no? Yo siempre lo cuento porque digo, me hizo poner colorado de por dentro, ¿no? Bueno, gracias, le digo yo, ¿viste? Gracias por la enseñanza. Y Miguel me dice, nosotros, si no tenemos pa' yerba, vos te cruzas enfrente, dice, te la fía, te la regalan, dice, no tenemos para comer. Cualquiera te da un plato de comida, dice, pero esta pobre vieja, dice, ¿quién le da algo? Dice, ¿no? Digamos, ese tipo de actitudes que te descolocaban, ¿no? Charlando, él venía de La Rioja y había muerto Angelelli hacía mucho y él me aseguró que lo habían asesinado, pero era una época muy dura, muy difícil, donde por supuesto no se podía hablar, ¿no? Una parte de la iglesia le hizo la vida imposible porque el martirio de Angelelli, el 4 de agosto culminó el martirio de Angelelli. Todo el episcopado de Angelelli fue un martirio. Fue la última etapa, fue cruz, dice la imitación de Cristo, bueno, el episcopado de Angelelli fue cruz y martirio, todo el tiempo, un martirio prolongado. Esto lo sabemos, lo que hemos recibido algunas confidencias de él. Fue una larga serie de calumnias, de difamaciones, de ataques continuos, permanentes, todos los días, ¿no? Por un pequeño sector que no lo comprendió. El pueblo estuvo siempre con él, el pueblo, los pobres, ¿no? No podía terminar de otra manera, Angelelli. Lo que sí, uno puede no ser fiel a la misión, y él fue fiel hasta la muerte. Y aproximadamente en el año 1994, el Consejo Deliberante, por un proyecto que llevó a cabo la recordada tía Lala cuando era concejal, junto a la actual intendenta municipal, que también era compañera de bloque de Lala, llevaron a cabo la iniciativa de declararlo ciudadano ilustre. Fue un debate muy amplio, muy amplio. Recordemos que hubo muchísima gente que estuvo a favor, muchísimas, pero algunas estuvieron en contra. Y lamentablemente el padre Ammirati nunca quiso venir a recibir esa mención honorable que le había dado a la ciudad en la cual vivió tan solo 7 años, pero que ese paso por la ciudad quedó muy marcado en la vida de muchos de nuestros vecinos. Se fue haciendo cada vez más apreciado, ¿no? El tema de la solidaridad, el tema de la cómo entendía él la caridad. Yo calculo que él decía, bueno, como después muchos lo hicieron en esa época, una cosa es atraer a la gente para que sea piadosa, que tenga fe y todo eso, pero primero vamos a sacarle el frío y el hambre. Ese gesto, para esa época, era impactante. Ahora nos hemos acostumbrado, pero yo siempre digo que la actitud ecuménica del Papa Francisco tiene su antecedente en el accionar del padre Ammirati. Yo cuando oigo
esa opción por los pobres que hace el Papa Francisco, esa vida austera, desprovista de todos los privilegios que da el hecho de ser sacerdote, digo, pero todo esto me lo enseñó el padre Amirati. Fue y es un ciudadano ilustre de nuestra ciudad porque es un ejemplo de vida. Era el que se recuerda como que, bueno, cada vez que le regalaban un colchón, él lo entregaba, porque siempre había uno que lo necesitaba más. El que acompañaba a la gente en sus momentos más difíciles. Yo siempre resalto en él el carisma que tenía para atraer a la gente. Y por eso lo empecé a conocer, a querer y a respetar. Por eso, para nosotros es un orgullo en la nueva sede del Museo Histórico Municipal preservar, conservar esta sotana que era del padre Amirati, y la verdad cada vez que vemos que la gente viene, y mucha gente, especialmente la gente grande, se persigna frente a la sotana, realmente nos emocionamos mucho. Sí, venía a mi casa, yo tenía a los chicos muy chiquitos en esa época y bueno, eran como sus sobrinos o sus nietos y jugaba con ellos y los alzaba y una ternura, no sé, era el ideal, digamos, Jesús caminando por Cañada, era, ¿no? Faltaba que hiciera los milagros, pero si no, era igual. Eran estas personas que, bueno, con su vida testimonian lo que creen y esta elección que había hecho de su sacerdocio. Esas viejitas que iban allá lo criticaban porque él era un sacerdote joven, con idea renovada. La iglesia era otra cosa para ellos. Para ellos la iglesia era acción. ¿Qué se hacía después que se salía de la iglesia? Entonces dice, este es más raro, este cura, qué sé yo, qué ideas tiene. Y digo, yo voy a ir a conocerlo. Fui y dijo un sermón que a mí me acercó a la iglesia. Entonces empecé a ir a la iglesia. Yo fui a conocer allá y me gustó cómo habló. Porque nos dijo, la oración acá adentro tiene una importancia limitada, porque hay que actuar afuera de acuerdo a lo que se ha rezado acá adentro. Claro, a mí me gustó ya. Entonces mi mamá venía siempre con crítica del cura. Ella venía de una aldea de Italia, donde todo era la iglesia, ellas eran esclavas de la iglesia. Y este cura, con ideas renovadas, sí les molestaba a todas esas viejitas que iban ahí. Entonces, pero mamá tiene razón. ¿Qué hacen ustedes con rezar tanto si después afuera no hacen nada por nadie? Bueno, entonces, más o menos fue entendiendo, pero no mucho. Ella vivía aferrada a lo que había aprendido allá en Italia. Bueno, después se producen problemas con el padre. Empieza a haber un sector que no le gustaba ese tipo de cura, encabezada por gente de mucho prestigio económico acá. Entonces yo me acerqué a la iglesia, pues yo ya no iba más. No iba más, porque cuando tomé la comunión, mi mamá nos puso el guardapolvo blanco a mí y a mi hermana y dijo, ustedes vayan. A lo mejor son la única que van de guardapolvo, pero yo no le puedo hacer vestido. Lo importante es que tomen la comunión, no el vestido que lleva. Pero uno no lo entendía eso. Uno era chico, veía la voz con corona, que yo lo admiraba al padre Amirati porque entendía la religión como uno creía que debía ser. No había diferencia de clase ahí, ni de vestido, ni de nada. El padre Amirati iba tanto allá atrás como acá, como al oeste, a llevarle el consuelo de la religión a la gente. El 27 de junio del 2005, a los 87 años, Armando Amirati decidió continuar su tarea en el cielo. Seguramente allí se encontró con Vicente e Isabel,
sus padres, a los que de tan pequeño había perdido y donde seguramente recordaron los tiempos de la lechería, o con el pelado y tantos de sus compañeros muertos injustamente. No cabe duda que se abrazó a ese Cristo, quien seguramente le agradeció haber seguido al pie de la letra su evangelio. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que